Está en línea Gabriela Rivadeneira, ella es directora del Instituto Ideal, el Instituto para la Democracia Eloy Alfaro. Fue una figura clave del gobierno de Rafael Correa, una dirigente que muy joven, a los 29 años, fue la primera mujer y de hecho la persona más joven en presidir la Asamblea Nacional de Ecuador y fue reelecta, completó 2 periodos en ese cargo y desde enero del 2020, de la misma manera que otros dirigentes de la Revolución Ciudadana, está como asilada política en México. Gabriela, Pablo Caruso, Luis Paginiger, Gabriela Radich, Néstor Restivo, saludamos en AM530, en Somos Radio, en la radio de las Madres de Plaza de Mayo. ¿Cómo estás? Hola, una buena tarde para ustedes. Gracias siempre a la radio de las Madres de Plaza por estar pendiente de lo que pasa en América Latina y en este momento particularmente en el Ecuador, donde estamos atravesando también momentos tan cruciales y decisivos antes de este domingo 20 de agosto, donde el pueblo ecuatoriano va a las urnas. Bueno, recién mi compañero Néstor Restivo daba un contexto. La verdad es que en principio me interesaría conocer, Gabriela, tu análisis de este momento y de cómo llega efectivamente la población ecuatoriana a las urnas el domingo. Recordemos que en el 2017 Ecuador da un viraje muy radical a un gobierno neoliberal, producto de un acto de traición de Lenín Moreno en ese momento, pero que continúa con la presidencia de un banquero presidente como lo es Guillermo Lasso. Un presidente que va a medio periodo, es decir, va a 2 años de ejercicio de gobierno, que tiene menos del 13% de credibilidad y de aceptación social, que además ha profundizado la crisis económica y un sobreendeudamiento que tenemos como Ecuador ahora, no solamente con la deuda externa, sino un crecimiento brutal de la deuda social. Y eso lo que ha hecho es generar un mayor empobrecimiento en la población, los índices de inseguridad alarmantes, porque a falta del Estado, el territorio está en disputa de bandas organizadas y bandas criminales, es decir, cuando eliminan el Ministerio de Justicia, el Ministerio Coordinador de Seguridad, cuando bajan presupuesto a las fuerzas públicas. Imagínate, en lo que va del año recién han ejecutado el 8% del presupuesto destinado para seguridad, en uno de los momentos más críticos de la seguridad para el país. Hoy por hoy, el Ecuador es el primer país más inseguro de todo el continente, el más inseguro, con mayor cantidad de muertes violentas. En lo que registra del año vamos más de 4,000 muertes violentas registradas en territorio ecuatoriano, y entre esas 20 atentados a políticos, de los que han resultado asesinados 8 de ellos, ya sea candidatos a concejales, a alcaldes, como fue en la elección de febrero de este año, y ahora con esto último del asesinato al candidato presidencial de derecha del gobierno, Fernando Villavicencio, y de uno de nuestros dirigentes de nuestra provincia de Esmeraldas. Van 4 dirigentes de la Revolución Ciudadana asesinados en lo que va este proceso electoral. Gabriela, Néstor Restivo te saluda, buenas tardes y gracias nuevamente por atendernos. Comentamos bastante entre ayer y hoy un comunicado que sacó, no sé si lo has visto, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, sobre las nuevas rutas del narcotráfico y cómo está afectando al Ecuador este tema como trasfondo de los asesinatos políticos que está habiendo. ¿Podés contarnos un poquito, además de la desidia y del desgobierno de Lasso, qué otros factores han contribuido para generar esta situación tan explosiva en el Ecuador y si tiene que ver eso que plantea Petro de las bandas narcotraficantes? Totalmente, porque además en el Ecuador, digamos, era un país de tránsito de drogas, pero nunca se había establecido en el Ecuador una disputa territorial por mafias organizadas. En este caso empezó ya hace años atrás, en el propio gobierno de Lenín Moreno, una crisis carcelaria promovida o producida, digamos, por este enfrentamiento entre cárteles de las mafias. Y se profundiza ahora. Ahora entonces se evidencia que obviamente el Ecuador pasó a ser un territorio de disputa de estas mafias, donde hay incidencia de mafias mexicanas, mafias colombianas, donde además entró la mafia albanesa. Recordemos que Guillermo Lasso enfrentaba un proceso de juicio político frente al Parlamento ecuatoriano, justamente por su vinculación directa de sus familiares, de su cuñado en este caso específicamente, y de varias gente de su equipo alrededor, que estaba identificada
con la mafia albanesa. Es decir, han salido muchas noticias públicas sobre la vinculación del gobierno de Guillermo Lasso alrededor de estas mafias, además de haber abandonado prácticamente el territorio, lo que hace presa fácil a los territorios en la disputa de las mafias organizadas, y lo que tenemos ahora es este clima de inseguridad que es muy difícil de recuperar. Yo digo, todavía estamos a tiempo de hacerlo, todavía no llegamos a un punto Colombia o a un punto México, todavía estamos en la posibilidad de hacerlo, y esperamos realmente que ahora este proceso electoral marque este parteaguas. Lo que necesitas en Ecuador de manera urgente es un gobierno que recupere territorio, que recupere control de territorio, y que además, en vez de, como ofrecen varios candidatos, de armar a la ciudadanía, empecemos urgentemente a desarmar a la delincuencia para volver a estabilizar mínimamente el ambiente social en el Ecuador. Gabriela, la fórmula del Movimiento de Revolución Ciudadana, que lidera desde afuera del país también Rafael Correa, lleva a Luisa González, y en la candidatura a vicepresidencia Andrés Arauz, quien fuera candidato del correísmo la vez pasada. Sé que el clima no es el mejor para una campaña electoral, pero ¿cómo viven ustedes la expectativa de un posible triunfo para el domingo? ¿Cómo se están movilizando? ¿Cómo están organizando esa campaña? Mira, nosotros, a pesar de que estamos fuera del país, hemos estado muy activos en la política ecuatoriana, y bueno, que Rafael Correa, que es quien lidera y quien conduce la política ecuatoriana, prácticamente quien pone la agenda de debate territorial. Sin embargo, nosotros estábamos preparándonos y estábamos apuntando para ganar en una primera vuelta, lo que sería ganar este domingo 20 de agosto. Para eso son 40 puntos, más de 40 puntos y 10 de diferencia con el contendor. Pues estábamos nosotros muy cerca de conseguir asegurar esa primera vuelta, y justamente por eso y en ese marco ocurre la muerte o el asesinato del candidato a presidente Villavicencio, que termina afectando de manera directa el tablero electoral. Este es un crimen que tiene que ser investigado a saciedad, porque muchos sectores han querido vincular al sector del correísmo frente a la muerte de Villavicencio, el asesinato. Sin embargo, su propia esposa, su hermana, salieron a denunciar que era un crimen de Estado, justamente por todas las falencias que el Estado vio en su cápsula de seguridad, al ser uno de los candidatos con mayores amenazas de muerte. Fernando Villavicencio en las últimas semanas, como parte de su estrategia de campaña, se dedicó a denunciar a las cabecillas de las mafias organizadas, entre esas directamente a Fito, que es una de las cabecillas de la mafia más fuerte, digamos, que en este momento se estaría instaurando en el Ecuador, por lo que recibió varias amenazas de muerte. En ese sentido, el Estado era garante de su seguridad. Falló en un video que todas y todos pudimos ver a través de redes sociales, una débil seguridad que provocó prácticamente el acribillamiento y su asesinato, y eso patea el tablero electoral, de tal manera que ahora pues vemos una subida muy acelerada de uno de los candidatos que venía en quinto lugar de la lista, que es Jan Topic, un mercenario confeso, es decir, una persona que ha prestado servicios en guerras mundiales. En esta última de Ucrania estuvo combatiendo también. Él es dueño de una empresa armamentística, entonces ya nos damos cuenta más o menos del personaje que es. Y claro, al profundizar el sentir de inseguridad en el pueblo ecuatoriano, pues también vienen estos tipos personajes que son representantes del fascismo, un poco lo que se vivió el domingo en Argentina con Milei, pues lo estamos viviendo en Ecuador con Jan Topic, representantes del fascismo legitimados por un proceso electoral el cual preocupa no solo al Ecuador, sino a toda América Latina, de tal manera que el domingo lo que parecería que va a pasar es una segunda vuelta entre la Fuerza de la Revolución Ciudadana y el conservadurismo, en este caso fascista, representado por Jan Topic. De ahí viene el segundo proceso electoral para octubre, y pues se viene cuesta arriba, digamos, para la izquierda y el progresismo. Como esto es como en el fútbol, hasta el último minuto no se puede decir con exactitud qué es lo que va a pasar, pues nosotros esperamos sin duda alguna y vamos a trabajar muy fuerte para que este proceso electoral pueda devolver la dignidad al pueblo ecuatoriano a través de la representación de la Revolución Ciudadana. Hola Gabriela, ¿cómo estás? Luis Pablo Giniger te saluda. Quiero preguntarte precisamente por esto a lo que hacías mención recién, ¿no? El crecimiento de la derecha en la región, vos hablas de fascismo concretamente, y quiero preguntártelo también para comparar momentos políticos. Pareciera ser muy diferente el escenario aquí en América Latina hoy a cuando, por ejemplo, Rafael Correa era presidente en Ecuador, con un Evo Morales en Bolivia,
Néstor o Cristina Fernández de Kirchner aquí en la Argentina. Bueno, está Lula y por supuesto están Cuba, está Venezuela, pero el escenario es diferente. ¿Cómo lo estás viendo? Sí, hay un escenario totalmente diferente en lo que se denomina este segundo ciclo progresista, lo que fue el primero de inicios de siglo. Para mí, los gobiernos de inicios de siglo marcaron una pauta fundamental en la política regional, no solamente por la sintonía que se pudo lograr en los temas político-ideológicos, sino y sobre todo en el desarrollo para la gente. Fue la década en la que más se desarrolló el mejoramiento de la calidad de vida para nuestros pueblos. Y eso que denominaron a nivel mundo un fenómeno, pues alteró el gran hegemón de manejo político del continente, y eso no nos lo iban a dejar o a permitir por mucho tiempo más. Es decir, nosotros demostramos que la izquierda podía gobernar, y ante eso viene una derecha cada vez más violenta, y eso es producto de un trumpismo que auspició a Bolsonaro, que luego siguió auspiciando a Duque, Piñera, a Áñez, Moreno, es decir, una represalia de una derecha no solo conservadora, sino una derecha que vino también a cimentar el terror de Estado dentro de la práctica política. Y eso, si bien es cierto, en varios países pudo revertirse a través de las urnas, tampoco es que este segundo ciclo sea la consolidación de un proceso de izquierda o de un proceso de integración. Más bien, son procesos más débiles, procesos que además no cuentan con gobernabilidad interna. Ninguno de nuestros presidentes en la región tiene mayoría parlamentaria, y eso afecta sin duda alguna porque no puede consolidar los procesos de transformación. Y digo, se separa también este conservadurismo de las prácticas fascistas, es decir, una cosa es una Bullrich o un Larreta y otra cosa es un Milei, y otra cosa es en Ecuador, pues un Otto Sonelhosma, que venía también disputando bien en encuestas, y otra cosa es Jan Topic. Entonces también hay una derecha, digamos, entre comillas, más adecentada, que también se niega a que sus representantes sean representantes fascistas que vienen a instaurar nuevamente una década de violencia profunda hacia el otro, y eso es lo que no podemos permitir. Decir que se instaure eso como nueva forma de política ante la incertidumbre de nuestros pueblos es una cosa que nos debe llamar muchísimo la atención a la izquierda. Y yo creo que ahí está la verdadera disputa. Gabriela, dos preguntas sobre esto que nos parece sumamente interesante. La primera es, ¿por qué no, en los procesos en que sí se estaba más fortalecido desde la izquierda en distintos gobiernos en la región, y además de manera simultánea, lo cual afianzaba también esa posibilidad, ¿por qué no se pudieron construir anticuerpos políticos para cuando viniera la mala? Yo creo que eso es lo que nos preguntamos todos, y es una de las falencias. Cuando terminamos el primer ciclo progresista en la región y vino toda esta arremetida neoliberal, todos caímos en cuenta que no habíamos trabajado en algo que era fundamental, y es lo que se llama o denomina el cambio de la matriz cultural. Es decir, cómo acompañar el crecimiento económico de la gente con un crecimiento de conciencia de clase y de conciencia política. Muchas veces lo que hicimos en nuestros gobiernos fue acrecentar clases medias no consolidadas, pero que fueron directamente una lógica de mercado, una lógica de consumo, y en ese sentido se generó poca reflexión social, poca pedagogía popular para poder realmente acompañar los procesos de cambio. Yo creo que en eso nos sacamos todos, quedamos con una gran deuda frente a nuestros pueblos. No creo que ahora se esté haciendo las cosas diferentes, y eso es un jalón de orejas. Es decir, la derecha tampoco tiene certidumbres, pero tampoco la izquierda, y en eso estamos generando una incertidumbre colectiva que nos va a llevar en un va y viene de gobiernos de derecha y de izquierda por al menos, Álvaro García Linera lo señala, al menos 20 años más, porque el momento de incertidumbre, la celeridad de la tecnología de la comunicación, ahora con esta famosa inteligencia artificial que no vamos a saber realmente cómo va a cambiar incluso la vida política de nuestros pueblos, hay demasiada incertidumbre, y es un llamado para las izquierdas, porque las izquierdas debemos volver a conectar a través de pedagogía popular con las necesidades y la realidad, lo que está percibiendo nuestros pueblos, más allá de lo que nosotros creamos que sean las hojas de desarrollo viables. Hay un nuevo sentir de los pueblos, y este nuevo sentir, especialmente caracterizado por las juventudes, ya sean los millennials o los centennials, es algo que nos debe realmente convocar a una reformulación de los planteamientos de izquierda en la región.
Me quedo con varias cosas, Gabriela. Estamos charlando con Gabriela Rivadeneira, fue 2 veces presidenta de la Asamblea Nacional del Ecuador, una dirigente muy importante del correísmo, de la Revolución Ciudadana, en este momento asilada política en México. Me quedo con algo que se ha mencionado, creo que no tanto, la idea de que se apuntaló mucho el consumo, la sociedad del consumo, pero poco en la pedagogía política, en la creación de conciencia política. Me pregunto por qué es lo que falló estrictamente, si los modos de construcción política, si los modos de discusión política, y también me quedo con este panorama que nos trasladás de Álvaro García Linera, 20 años de incertidumbre o 20 años de ir y venir, que son tránsitos muy violentos. Creo que a la segunda pregunta que iba a hacerte, creo que la respondiste, pero de todas maneras la formulo, que es ¿cómo se construye gobernabilidad hoy? ¿O cómo se construye músculo político para avanzar en esas transformaciones? Quizá la pregunta es todavía no sabemos, la respuesta, es todavía no sabemos. Sí, porque además, digamos que desde la institucionalidad, quienes llegamos a ser gobierno debemos cambiar las estructuras institucionales, es decir, no podemos continuar con un Estado que está hecho y diseñado para mantener el status quo del sistema. Por eso es importante pensar en procesos constituyentes, por eso es importante también pensar en nuevas formas de democracias. Está bien la democracia directa, pero es una democracia sumamente liberal que no llega a complementar las necesidades de los pueblos. Entonces, ¿qué tanto estamos avanzando desde los parlamentos, desde la representación política, no solamente a sostener la posibilidad de una democracia representativa, sino avanzar hacia una democracia participativa? Bueno, no es casual, me parece, Gabriela, que, por ejemplo, en la Argentina, y lo menciono porque evidentemente está siguiendo muy de cerca lo que pasa, propuestas como las de Milei tienen un diagnóstico similar. Este Estado así no funciona, esta institucionalidad es un obstáculo, y además llama a la participación directa a través de plebiscitos para aquellas cosas que no consiga, por ejemplo, en un Congreso que va a estar fragmentado durante mucho tiempo. Claro, en medida él está leyendo bien el escenario institucional que le corresponde en países que tienen además, por un sobreendeudamiento externo, complicaciones económicas profundas, un tema estructural profundo. Escuché a Milei la propuesta de la dolarización, que podría ser tema de otro espacio de conversa, pero sí, claro, es brutal. O sea, como Ecuador podemos decir nuestra pésima experiencia con la dolarización y lo que hoy tenemos como crisis económica, producto también de eso. Pero digo, lo está leyendo bien, lo malo es que estamos dejando que la derecha lo lea mejor que nosotros. El asunto es que la derecha llega a cambiar la institucionalidad de manera grotesca para seguir fortaleciendo al capital. Él no te está hablando, él es más, él dice, hay que bajarse del mito de la justicia social. A ver, aquí todo el mundo tiene que pagar lo que tiene que pagar por sus derechos, tiene que pagar por su consumo, es decir, cambiar la institucionalidad para absorber toda la posibilidad de derechos humanos y de derechos sociales que han sido fruto de luchas interminables de organizaciones sociales y de nuestros pueblos. Desde la izquierda necesitamos cambiar, en cambio, la institucional para fortalecer el gobierno, para fortalecer la estructura pública y para que sea desde lo público que se sustenten las necesidades básicas inmediatas que tienen nuestros pueblos, que cada vez están más empobrecidos. Entonces, lo que estás llevando es a una exclusión total del pobre y a un beneficio directo para quien pueda pagar, fortaleciendo así el sistema capitalista, pero obviamente en un Estado reformado, en un Estado que pueda ser más útil a los intereses del poder de turno, cuando al contrario nosotros deberíamos estar dejando instituciones más fuertes. Pero digamos que eso es la institucionalidad, pero también hay otro factor, y es la falencia enorme de las organizaciones políticas y muchas veces de las organizaciones sociales en generar verdaderas organizaciones de base. Nos hemos alejado muchas veces, y quienes hemos sido funcionarios públicos que venimos desde la organización social, hacemos tan bien y nos metemos tan bien a hacer nuestras funciones públicas que dejamos de lado también la organización popular. Sí. Y ahí cualquier vacío es llenado por otro. Esto es física pura. Ningún espacio se queda vacío. Cualquier espacio vacío pues es llenado inmediatamente por algo. Y eso es lo que hoy tenemos que entrar como izquierda pues a llenarlo, y no bajo un adoctrinamiento, sino más bien en una construcción que nos permita realmente regenerar una fuerza política organizativa que cada vez haga menos vulnerable los procesos de cambio y de transformación. Gabriela, hay una cantidad enorme de paralelos, siempre lo dije en los últimos años al menos, entre lo que sucede en Ecuador y lo que sucede en Argentina, bueno, en otros países de América Latina
Argentina también, pero hay un punto de mucha coincidencia con nuestro país, que es el factor FMI. El gobierno de Lenín Moreno fue otro de los que adoptó un programa de ajuste muy fuerte, con techo a la inversión social, con aumento del IVA y demás, supuestamente para un crédito del fondo. ¿Cómo está operando eso en la crisis que vive Ecuador y qué haría Luisa González si llegara a la presidencia frente a ese crédito? Mire, el Ecuador, en el gobierno de Rafael Correa, tuvimos el proceso de renegociación de la deuda externa más exitoso que se ha registrado en las últimas décadas. Es decir, nuestro proceso fue realmente uno de los que se mostró al mundo y que puso también alertas al Fondo Monetario Internacional de cómo ajustar para que no volviera a pasar. Pero digo, lo hicimos, renegociamos una deuda externa que permitió de manera inmediata empezar a pagar la deuda social interna. Ahora lo que tenemos en el Ecuador precisamente es un sobreendeudamiento que está pasando el 50% en relación al Producto Interno Bruto. Yo sé que para la Argentina esto es mínimo, es decir, ustedes están llegando casi al 100% del endeudamiento por Producto Interno Bruto, pero en nuestro caso, nuestra Constitución dice que ninguna deuda externa puede superar el 40% del Producto Interno Bruto. Entonces, hoy hay un sobreendeudamiento que además no se sabe de dónde está. Se sabe por noticias que el Fondo Monetario Internacional ha hecho desembolsos al gobierno de Guillermo Lasso. Sin embargo, no hay ningún tipo de inversión social, no hay inversión pública, no hay presencia del Estado en territorio. Y lo peor de todo esto es obviamente que en plena época de pandemia se les ocurrió la brillante idea de que como había reservas, pues esas reservas sirvieron para pagar parte de la deuda del Fondo Monetario Internacional. Entonces te digo, cuando no hay una conciencia del manejo de lo público para generar bienestar común, pues eso no existe y nadie de derecha pues va a pensar justamente en la redistribución que puede originar estos cambios en la estructura financiera de cada uno de nuestros países. Entonces nosotros, ¿qué es lo que hemos dicho? Bueno, tenemos una deuda, hay que sentarnos a ver qué tanto es deuda legítima, qué tanto es deuda que tiene que seguir pagando el país y hacer una renegociación que signifique además una no injerencia política del Fondo Monetario Internacional en las decisiones que tome el gobierno ecuatoriano. Recordemos que producto de esto fue que el Fondo Monetario Internacional salió del Ecuador en el 2009, tuvo una salida abrupta del Ecuador. Esto significó que Lenín Moreno volviera a traer al Fondo Monetario Internacional a la economía ecuatoriana, y lo grave de esto es que cada crédito significa una presión más en la política pública y en la política social, y el producto de eso que ya no sirve, que no funciona, que la misma presidenta en su momento del Fondo Monetario Internacional dijo que teníamos que cambiar la estrategia porque lo que están haciendo es asfixiando las economías reales para nuestros pueblos, pues tampoco se ha podido renovar o reformular. Así que me parece que es urgente que esto a nivel regional se vea. Yo lo planteaba cuando vi a Andrés Manuel López Obrador, cuando convocó a todos los presidentes de la región a hablar de la inflación. Yo decía, ese es el ejercicio que deberíamos hacerlo para la deuda externa. Si a nivel regional nos planteamos una auditoría de la deuda externa a nivel de nuestros países, pero a nivel regional yo creo que podría resultar realmente una buena apuesta para hacer una buena renegociación colectiva de los créditos del Fondo Monetario Internacional y sobre todo evitar que la injerencia del Fondo Monetario Internacional llegue a afectar las políticas sociales en nuestros países. Estamos cerrando la charla con Gabriela Rivadeneira. No sabés la repercusión, Gabriela, que está teniendo esta conversación por tu formación política, por la similitud de los procesos que siempre han sido así, ¿no? Nuestros países, en nuestra región, hemos atravesado las mismas tragedias, los mismos crímenes y las mismas resistencias, y eso no es una casualidad. Y también acerca de, bueno, lo que se nos escurrió entre las manos de aquel periodo en la posibilidad de generar otro tipo de conciencia política. Te voy a pedir, si nos viene bien como instrumento para el debate en estas horas, si podrías resumir brevemente por qué la dolarización como respuesta a la crisis y a las angustias económicas de la sociedad ecuatoriana fue una trampa y fue efectivamente un crimen agregado. ¿Por qué? ¿Cómo le resumirías? Mira, primero, ahora estamos bajo otras condiciones geoeconómicas. El yuan está ganando territorio en la estructura financiera internacional y empieza a apretar gravemente el dólar. Basado solamente en esta premisa, cualquier país que quiera adoptar el dólar como moneda, pues tiene que mirar que esto está en una guerra geoeconómica también, es decir, hay una disputa mundial por la nueva hegemonía de la moneda y esto está restando fuerza al dólar también.
Segundo, digamos, cuando pasó para nosotros el tema de la dolarización, se creyó que era muy fácil. Y esto es lo que yo sentí estos días que pude estar en Argentina sobre pretexto de las PASO. La gente piensa que el dólar está tan bien valorado que cuando cambiemos a la dolarización, tú si tienes 500 pesos vas a tener $500 y pues es cero relación. O sea, hay una retórica que está profundizando mucho en la sociedad que es absolutamente falsa. La gente dice, pues lo que yo tengo en pesos los voy a cambiar a dólares y mi economía va a mejorar, cuando es todo lo contrario. El peso pierde totalmente vigencia, se dolariza, pero se hace una relación directa incluso con el porcentaje de la inflación. Es decir, viene directamente una caída económica nacional de inicio. El momento en el que el Ecuador pasó a la dolarización fue el momento de la mayor crisis económica financiera que tuvo el pueblo ecuatoriano. Se perdieron ahorros, se perdió el precio real de las inmobiliarias, es decir, todo entró a un mercado de fluctuación permanente a causa de el tema de la dolarización. Yo creo que esto hay que darle mucha bola porque me parece que es preocupante que ligeramente nuestros pueblos crean que la solución es la adopción de monedas que no nos benefician. Hoy, ¿qué tenemos como Ecuador? Tenemos un dólar que es insostenible y que tenemos que buscar las formas de sostenerlo. ¿Por qué? Porque entrar otra vez a un proceso de salida de la dolarización sería igual de caótico. Ahora, es insostenible porque nuestra economía es absolutamente dependiente, porque además estamos hechos sándwich entre Colombia y Perú que manejan sus propias monedas y que cada vez pues nos quita menos competitividad comercial entre los dos países. Y obviamente eso no ayuda a nadie. El Estado tiene que generar muchas fórmulas. Por si acaso, a quienes clase media, media alta, que está acostumbrada a sacar sus divisas al exterior, pues la dolarización es brutal, porque con dolarización lo que tienes es que evitar la salida de divisas. Tienes que poner políticas para controlar la salida de divisas, porque si tienes una economía dolarizada y empiezan a salir los dólares del país, pues se te va debilitando el dólar. Porque otra cosa, no es que Argentina pase a imprimir dólares. Lo que va a hacer Argentina en un proceso de pasar a dolarización, que esperemos que jamás ocurra, es que compra los dólares a los Estados Unidos. Eso es algo que no se sabe mucho del manejo económico, es decir, no es que porque pasas a ser un país dolarizado tienes permiso para imprimir dólares, jamás. Tu economía vuelve a ser mucho más dependiente de la economía norteamericana porque tienes que comprar dólares de Estados Unidos. Es decir, realmente estamos hablando de todo un cambio de la estructura financiera que complica a cualquier país. Y Ecuador puede decirlo en demasía el por qué jamás fue un buen negocio pasar a la dolarización. Gabriela, muy agradecidos. No te das una idea de lo que enriquece nuestros debates cotidianos aquí con la audiencia de la 530 y desde ya estamos, como siempre, atentos y atentas a lo que ocurra el domingo en Ecuador. Un gran abrazo. Gracias, aguante Argentina, aguante, que todo sea para mejor y bueno, gracias siempre por estar pendientes de Ecuador. Un gran abrazo a todas y todos.